Hoy vamos a ver energía potencial gravitacional para movimiento en una trayectoria curva. Bien, vamos a considerar un cuerpo de masa m donde las fuerzas que actúan sobre él es su peso y otras fuerzas que le vamos a decir fuerzas otras. Bien, tenemos este cuerpo de masa m que está a una altura I1, sobre él actúa el peso y actúan otras fuerzas. Entonces, la caja se va a mover hacia abajo, pero en vez de bajar en línea recta, baja en una trayectoria curva hasta una altura I2. Lo que vamos a hacer ahora es dividir a este desplazamiento en pequeños desplazamientos delta S, y estos pequeños desplazamientos delta S que van a ir copiando la curva, lo vamos a descomponer en sus componentes, en la componente delta X y en la componente delta Y. Y ahora lo que vamos a ver es el vector peso es igual a la masa por el vector aceleración. Esta ecuación vectorial la podemos expresar en forma vectorial en términos de los versores IJ, y nos queda menos la masa por la gravedad por el versor J. Acuérdense que el versor J es un versor unitario que direcciona en el eje Y. Entonces, si vemos el peso, tiene 100% componente en el eje Y. Entonces nos queda la masa por la magnitud de la aceleración de la gravedad negativa, porque pusimos el eje Y hacia arriba, por el versor J que nos dice que todo esto está en el eje Y. Ahora el desplazamiento delta S va a ser igual a la componente delta X por el versor Y más la componente delta Y por el versor J. Fíjense que el versor Y nos direcciona en el eje X. La suma vectorial de estas componentes nos da el desplazamiento delta S. Bien, sabíamos que el trabajo es el producto escalar entre la fuerza y el desplazamiento. Si no se acuerdan de esto, acá arriba les pongo el link del video de la definición de trabajo para que lo refresquen. Entonces, el trabajo hecho por la gravedad es igual al producto escalar entre el vector peso y el vector desplazamiento, delta S. Entonces vamos a reemplazar. Donde está el vector peso, vamos a poner esto. Y donde está el vector desplazamiento, vamos a poner esto. Y nos queda que el producto escalar de menos la masa por la gravedad por el versor J, producto escalar entre paréntesis delta X por el versor Y más delta Y por el versor J. Vamos a resolver este producto escalar y vamos a multiplicar. Como el versor J y el versor Y son perpendiculares, esta multiplicación da 0 y nos queda el versor J por el versor J, que va a ser menos la masa por la gravedad por el delta Y. Bien, y fíjense que llevamos esta fórmula que dejó de ser vectorial. Acuérdense que el trabajo es un escalar y nos dice que el trabajo hecho por la gravedad es igual al peso y a la variación de la posición en el eje Y entre I1 e I2. Entonces nos vamos a ver con esta fórmula y nos dice que el trabajo efectuado por la gravedad es el mismo que si el cuerpo se hubiera desplazado verticalmente a una distancia delta I. Bien, esta ecuación lo que nos dice es que es lo mismo que la caja se mueva verticalmente hacia abajo desde I1 hasta I2 a que haga esta curva o cualquier firulete que quiera hacer en su trayectoria. Lo único que nos importa es la altura I1 y la altura I2. A esta ecuación la podemos expresar también al delta I. Acuérdense que era todo lo que son delta en la posición final menos la posición inicial, que es I2 menos I1, que si aplicamos distributiva nos queda menos la masa por la gravedad por I2, menos por menos más la masa por la gravedad por I1. Bien, lo ordenamos y nos queda la masa por la gravedad por I1 menos la masa por la gravedad por I2. Pero esta es la definición de energía potencial. Si no se acuerdan, acá arriba les dejo el link del video, que es la energía potencial 1 menos la energía potencial 2. Entonces, esto lo escribimos que el trabajo hecho por la gravedad es igual a menos la variación de la energía potencial. Bien, quiere decir que podemos seguir usando la fórmula de trabajo hecho por la gravedad como la energía potencial inicial menos la energía potencial final en movimiento curvo como en movimiento vertical, como lo hacíamos antes. Entonces lo que nos tiene que quedar claro es que
El trabajo total efectuado por la gravedad solo depende de la diferencia de altura entre esos dos puntos y no depende de si la trayectoria es curva o es vertical o tiene alguna forma rara. Simplemente depende de la diferencia de altura entre la posición inicial y la posición final. Bien, quedándonos en claro eso, esto fue todo. Vamos a poner en prueba con ejercicio. Si te sirvió el video, dale like y suscríbete para estar informado con los nuevos videos.